Números capítulo 17, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara en total, una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Es una pregunta, ¿acabaremos por perecer todos? Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Leímos hasta el versículo 13. El capítulo 17 es cortito, no es muy largo, y habla sobre la vara de Aarón, ¿no? Ya lo leímos, bueno, habla sobre la vara de Aarón. Eh, lo que sucedió con la vara de Aarón. La vara de Aarón, sabemos, reverdeció. ¿Qué dijo Dios? No sé si se dieron cuenta ahora mientras leíamos. Dijo, así acabará la rebelión. La rebelión. El pueblo constantemente estaba rebelándose. La vara era una vara, esta vara tiene vida. Esta vara, ustedes han visto un bastón, el bastón de que tienen, digamos, los pastores. Ese bastón, es normal que ese bastón de un momento a otro bote renuevos, arroje flores y arroje almendros. ¿Sí? No está conectado con la tierra, no tiene raíz, es un bastón. Es más, lleva tiempo muerto, totalmente muerto. Ese bastón está mostrando cómo de la muerte Dios que hizo produjo vida. Por eso habla del final de la rebelión. Así acabará la rebelión. Está hablando de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, ¿cuál era la condición natural de todo ser humano? Estábamos muertos. Desde antes de nacer ya estábamos muertos. Sé que esto a más de uno le sorprende, pero ya lo hemos hablado y lo hemos explicado en detalle en videos anteriores. No vamos a entrar otra vez a repetir lo que ya hemos dicho en videos anteriores. Siendo nuestra condición natural destituidos de la gloria de Dios, muertos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Vino a pasar de muerte a vida. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así dice, ¿no? ¿Quiénes pueden oír la voz de Dios? ¿Quiénes pueden vivir? Los que oyeren la voz del Hijo de Dios, pero ¿qué característica tienen que tener? Estar muertos. Realmente esa es la condición natural de todo ser humano. Por eso dice que quienes vivirán.
los muertos que oyeren la voz del Hijo de Dios. Pero le preguntamos a las personas, si ustedes hacen la encuesta y le dice, disculpe, ¿usted hasta cuándo estuvo muerto? Tío, usted que es pastor, ¿usted hasta cuándo estuvo muerto? Así usted le puede preguntar. Rara vez o raramente les contestaría, bueno, yo estuve muerto hasta cuando pude conocer el Evangelio. Difícilmente contestará de esa manera. Ya sabemos qué es el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Para algunos es cosa rara, para algunos es locura, lo dice 1 Corintios capítulo 1. Vamos a mirar. 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18. Y también vamos a mirar el capítulo 2, versículo 14. Dice el versículo 1 Corintios. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí este versículo tiene un complemento, ¿no? Ya sabemos cuál es ese poder de Dios. Dice la palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero qué es el Evangelio? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1, 2, 3 y 4. El apóstol Pablo explica que conforme a las Escrituras, ¿qué es el Evangelio? Conforme a las Escrituras, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y lo hizo, murió. De lo cual, y resucitó. Y después se apareció a varias personas, y ahí es cuando nombra las 500 personas. Vamos a leerlo tal cual como aparece. Eso está en 1 Corintios también, pero capítulo 15. 1 Corintios, que estamos en 1 Corintios capítulo 15. Dice el capítulo 15, los primeros 4 versículos. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Ahora ahí va a dar la definición. Aquí lo dijo, ¿no? Dijo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Entonces, aquí vamos a ver cuál es el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Además os declaro el Evangelio que os he predicado. Y va a decir cuál es ese Evangelio. Dice el versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Por qué dice si retenéis la palabra? El Evangelio lo predicamos, pero no todo el mundo puede retener la palabra. Por eso dice la palabra, más a los que le recibieren, a los que creen en su nombre. Esto es el Evangelio. Por eso aquí está diciendo, no está diciendo recibir, aquí está diciendo retener. Pero se refiere a lo mismo. El que retiene la palabra, Jesús lo dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así lo dijo, ¿no? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es retener? ¿Qué es recibir? A todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando del Evangelio, ¿sí? Dice acá, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No cualquiera la puede retener. El problema cuando nosotros anunciamos el Evangelio, el problema más, al que le hacemos más frente, es que cuando hablamos con las personas, fácilmente entienden lo que les estamos diciendo, entienden el Evangelio, entienden las palabras que les estamos hablando. Pero pasando, no sé, una semana, para algunos un mes, no queda nada de la palabra. Y nuevamente, ¿qué empieza a obrar en esa persona? La lógica. ¿Realmente entró en el corazón? No, no entró. Cuando dice si retenéis, esa palabra tiene que pasar al corazón. Si pasa al corazón, ya no se va. De ahí no se va. Pero para que pase al corazón, eso es lo que en algunas personas puede demorar incluso años. En mi caso fueron 7 meses. 7 meses escuchando el Evangelio y maravillándome con el Evangelio. Cada que escuchaba el Evangelio yo estaba maravillado hasta que por fin esa palabra pasó de acá a mi corazón. Pasó de mi cabeza a mi corazón. Antes, ¿dónde la tenía? Únicamente en la cabeza. Lo que está acá se va, es fugaz.
Como cuando ustedes estudiaron matemática en el colegio, en ese momento si les digo que me expliquen cosas de matemática en las cuales ustedes sacaron 10, de pronto tienen su cuaderno de cuando estaban en el colegio y de pronto ahí aparecen dobladas hojas donde hicieron evaluaciones y yo le hago algunas de las preguntas de una evaluación que ustedes hayan sacado la nota más alta, 10, si les calificaban sobre 10 o 5 si les calificaban sobre 5. Y no me pueden responder, pero les digo, pero aquí está una hoja que a ti te hicieron una evaluación y tú sacaste 10. Ah, pero es que eso fue hace años. Lo que está acá se va. Si una persona solamente recibe el Evangelio como una teoría, si solamente se queda acá, se va a ir. No permanece. No va a ser retenido. Por eso dijo el apóstol Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué es lo que dijo el versículo anterior? El Evangelio dice, además os declaro, hermanos míos, el evangelio que os he predicado. Aquí está diciendo que es lo que va a declarar. El evangelio que os he predicado. El versículo 2. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál es la palabra que ha predicado? El evangelio. El evangelio no solamente es decir la palabra buenas nuevas. No, no, no. El evangelio es explicar cuáles son esas buenas nuevas. Y eso es lo que está escrito acá. Espero que estén atentos. Espero que tomen nota. Espero que estén leyendo en la Biblia, porque esto que estamos considerando es lo más importante para la vida de cualquiera que se haga llamar cristiano. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El versículo 1 nombra que el evangelio que os he predicado. El versículo 2, si retenéis esa palabra que os he predicado, el evangelio. El versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él también lo recibió. Él también lo recibió. El evangelio es algo que se transmite. Tú tienes que escuchar. Por eso dice que la fe viene por el oír. Porque ¿qué es lo que tienes que oír? El evangelio. Por eso la única tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo es llevar el evangelio. La carga, Jesús dice, llevad mi yugo. Porque mi yugo, mi carga es ligera. El evangelio es ligero. O sea, es fácil. Es tan fácil que el común de las personas no lo puede recibir. Hoy va a quedar claro para muchas personas, el evangelio les va a quedar claro. Tengan paciencia, solamente escuchen. Si en ese momento les surgen muchas preguntas, espere, pero ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No podría entrar la palabra. Lo que vamos a explicar es lo más importante, la base del cristianismo, el evangelio. Yo tuve mucho tiempo un cristianismo sin el evangelio. Y yo pensaba que yo estaba cimentado sobre la roca, pero era mentira. Yo estaba cimentado sobre un poco de emociones y de buenas intenciones. Pero cuando me preguntaron por la base del evangelio, yo no sabía. ¿Sí? Es real, es decir, yo nunca había predicado el evangelio antes porque yo no sabía qué era el evangelio. Y yo decía el evangelio y hablaba de cualquier cosa. Les estoy diciendo, tengan paciencia, tengan paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. Vamos a mirarlo en detalle. Ya leímos el versículo 1, que es, dice, el evangelio que os he predicado. Versículo 2, si retenéis, sois salvos. Si pueden retener la palabra, sois salvos. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él también lo recibió. Ahora lo dice, ahí lo va a decir en el versículo 3. Presten atención. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Este es el título del video de hoy. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el título que va a llevar este video en YouTube. Ya entre poco lo van a poder ver ahí. ¿Qué es el título que va a tener? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Leyendo los dos versículos anteriores, el apóstol Pablo está explicando el evangelio que él explica, el evangelio que él asimismo recibió, el cual, si alguien que hoy está escuchando lo puede retener, es salvo. La persona que pueda retener el evangelio que predicó el apóstol Pablo, el que estamos mencionando el día de hoy, el que estamos leyendo, lo estamos leyendo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, id y predicar el evangelio, pero las personas no saben qué es el evangelio. Es más, muchos de que hoy están escuchando el evangelio, ¿cómo se han llamado hasta el día de hoy? Pues yo creo que todos somos pecadores. Es que ¿cómo vamos a decir que no? Es más, me parece que hay versículos que dicen que sí somos pecadores. La persona que tiene el corazón centrado en querer mantener su postura que siempre ha tenido, no va a poder recibir.
Si tú estás dispuesto a votar todo eso que tú habías creído como un cristianismo cuando te considerabas pecador, puedes recibir el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo dijo el apóstol Pablo. Y es lo que estamos leyendo hoy directamente. No estamos agregándole ni quitando, estamos leyendo. ¿Sí? Versículo 1. Les enseñaré el Evangelio. ¿Cómo lo dice él? Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Versículo 2. Si retenéis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, si logran retener el Evangelio, son salvos. Y el versículo 3 dice cuál es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Espero que de verdad estén atentos. Algunas personas a la primera no lo pudieron escuchar, a la segunda tampoco, a pesar de que lo dije, pero en algo les llegó, algún pensamiento, alguna idea, algo que quiere que no lo puedan recibir. Si lo logran recibir, son salvos. ¿Qué es lo que lo dijo el apóstol Pablo? ¿No? Lo leímos, ahí él mismo lo dijo. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Una persona, ¿por qué es salva? Lo está diciendo el apóstol Pablo. Si logran retener la palabra que el apóstol Pablo ha predicado, el Evangelio. Lo dice el versículo anterior. Si logran retener el Evangelio, si lo logran retener, son salvos. ¿Quién? El que logre retener el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo hemos leído versículo a versículo. Quienes estén un poquito embolatados o como que se distrajeron un momento, este video mírenlo nuevamente. Ya saben, ya les he dicho dónde va a estar y al final vamos a hacer nuevamente mención de cómo lo pueden encontrar. Pero de momento presten atención, tengan la Biblia en mano, así como yo la tengo. Dense cuenta que hoy no la he soltado. Tengan la Biblia en la mano, porque es importante que lean. Cuando ustedes leen lo que yo les estoy diciendo, no solamente sean como oidores pasivos, no, sino sean hacedores de la palabra. Cuando ustedes toman acción, cuando ustedes cogen la Biblia y van leyendo al tiempo conmigo, es más fácil que retengan la palabra, porque no me están creyendo a mí. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No es necesario que me crean a mí, ni quiero que me crean a mí, quiero que crean a la palabra. Si logran creer a la palabra, a lo que estamos leyendo, ahí dice cómo alguien puede ser salvo. Esa pregunta me la hacen a diario muchas veces. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salva? Lo estamos explicando, lo estamos leyendo directamente. Solo hay que leer lo que está, pero es bueno que lo lean, de verdad, no se queden solamente escuchando, lean, cojan la Biblia, ténganla y a medida, cuando yo nombre un versículo, vayan a ese versículo y lean ustedes mismos. El versículo 3. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más dice el versículo siguiente? Ahora vamos a leer el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado, ya sabemos, lo metieron en una tumba, lo taparon con una piedra, dicen que esa piedra pesaba unas 2 toneladas, eso es, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muchos teólogos van a decir otras cosas. Muchas personas que hacen cuentas dicen no puede ser, no puede ser. Ustedes, si siguen a sus pensamientos, si siguen a la teología, algo que no pueden recibir es la palabra. Solamente escuchen y lean. Como les he dicho, espero que estén leyendo al mismo tiempo conmigo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ya sabemos por qué el apóstol Pablo dice otros ya duermen. ¿Por qué dice unos viven y otros ya duermen? ¿Por qué no dice y otros murieron? En el lenguaje espiritual, un justo ya no puede ver muerte. ¿Sí sabían? El justo duerme. ¿Quiénes mueren? Los que experimentan la muerte segunda. Lo dice en Apocalipsis. La persona que experimenta la muerte segunda, esa persona sí muere. ¿Sí? Todo el mundo dice, no, pero es que todos vamos a morir, así todo el mundo habla de esa manera. Pero aquí el apóstol Pablo dice, muchos aún viven, pero otros ya duermen. Y se refieren a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando le llevaron a la niña, no sé si se acuerdan, la hija de Jairo, la gente se burlaba porque ellos habían visto a la niña y habían visto a la niña como, la habían visto muerta.
humanamente. Es decir, a la niña el corazón ya no le latía, ya no le latía. Ya el corazón se había detenido, ya no respiraba. ¿Cómo se pone una persona cuando está muerta? Le cambia la piel, el color de la piel le cambia. No se ve, y si uno la va a tocar ya está fría. Y las articulaciones se ponen rígidas. Ya no circula la sangre, ¿sí? Esa niña, ante los ojos de todas las personas, ya estaba muerta. Y habían pasado horas. ¿Y qué le decían a Jairo? Ya no moleste más al maestro, no lo moleste. La niña ya murió. ¿Cómo se sentiría él? ¿Cómo se sentiría Jairo? Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando vio que le dijo eso, le dio ánimo. Y le dijo, no, 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 la niña no ha muerto, la niña duerme. ¿Por qué? La niña no iba a morir. Los justos no mueren. ¿Sí? El justo que alcanzó. ¿Cuál es el don de Dios? La vida eterna. Cuando una persona es salva, cuando una persona ha sido justificada, pasó de muerte a vida. Las personas que no son justificadas, es decir, que las personas que asisten a muchas iglesias y son pastores, diáconos, líderes, pero que no han sido justificados, ¿cómo se expresan? Pues todos somos pecadores. Uy, ¿dónde oyó usted que ya no somos pecadores? Aquí lo estamos leyendo hoy. Cristo murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Si ustedes tienen una deuda y esa deuda fue cancelada, ¿ustedes todavía tienen esa deuda? Ustedes tenían una deuda, pongámosle un valor, $1.000.000, pero resulta que alguien la pagó. Ustedes no saben quién, pero la pagó. ¿Ustedes tienen esa deuda? Ya está paga, ya alguien la pagó. Cristo murió, que lo leímos hoy. ¿Qué es el Evangelio? Conforme a las Escrituras, o sea, conforme a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, Cristo murió por nuestros pecados. Lo dice en Hechos, también habíamos leído en Hechos capítulo 10, versículo 43. Todos los profetas hablaron de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que iba a suceder con Él? Que Él venía a morir por nuestros pecados, lo que leímos hoy en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si ya fue pagada la deuda del pecado, ¿por qué tú sigues insistiendo en decir que eres pecador? Sé que lo has hecho hasta este momento porque tu pensamiento, tu lógica, y porque todo el mundo lo dice. Como todo el mundo dice que es pecador, entonces, ¿qué tenemos que decir? Lo que diga la mayoría. Han de tener razón. Si lo dice la mayoría, pues es mejor creerle a la mayoría. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que diga la mayoría o lo que está escrito en la Biblia? Acuérdense, ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Angosta la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Inclusive dice que lleva a la vida. ¿Por qué dice que lleva a la vida? Porque el ser humano, desde nacimiento, desde antes de nacer, está muerto. Que eso no lo sabe casi nadie. El que lo logre saber es porque primero que todo está viendo los videos en los cuales estamos mostrando texto a texto cómo es la condición del ser humano. Solo puede salir de la muerte a alguien que sea consciente que está destituido de la gloria de Dios, que está muerto. Hoy, precisamente a través de WhatsApp, alguien me dio un testimonio muy hermoso. Alguien que se dio cuenta, Dios tuvo misericordia de esa persona y le permitió ver que esa persona no era nada. Y lo dijo, yo no soy nada. Yo no sabía, yo me veía con mucha capacidad, con mucha, me veía como viva, ¿sí? Pero me di cuenta que yo no, sin Dios no soy nada. Cuando yo escuchaba ese testimonio, primero que todo me dio risa, después me dieron ganas de llorar, porque vi un testimonio verdadero, un testimonio de alguien que pasó de muerte a vida. ¿Sí? Solamente ese testimonio lo puede pasar, lo puede decir alguien que realmente experimentó los 6 pasos del hijo pródigo. Ya los vamos a analizar. Hoy no alcanzamos, pero en la vida del hijo pródigo está escrita la vida de toda persona hasta que recibe la salvación. Vamos al final del hijo pródigo. Vamos a mirar, vamos a considerarlo. Nos alcanza. Tenemos poquito tiempo, nos queda poquito tiempo, pero vamos a analizar un poquito. Cuando el hijo pródigo, cuando en la vida del hijo pródigo podemos ver que él pasa de muerte a vida. Vamos a mirar Lucas 15.
Ahí aparece la historia del hijo pródigo. Entonces vamos a mirar, estamos en 1 Corintios, pues tenemos que ir un poquito atrás a Lucas, Lucas, Lucas capítulo 15. Ya estoy en Lucas 19, vamos a Lucas capítulo 15. Sí creo que me hace falta la atril, ¿no? Tengo que tener un atril que me queda muy lejos la Biblia y tengo que levantarla así. Ya dentro de poco, Dios permitirá que todo se solucione. Vamos a leer en Lucas capítulo 15, eh, el versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. No sé si sepan quién es ese becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto. ¿Por qué dice era muerto? Está hablando de toda la humanidad. Cuando una persona recibe la salvación, pasa de muerte a vida. Por eso dice, o sea, aquí está exagerando. Si cuando leemos, nunca vemos que haya muerto. Cuando estamos leyendo los versículos anteriores, vemos que él estaba viviendo, vivió su vida como él quiso, hizo con su dinero, lo gastó en lo que él quiso. Así vemos, ¿no? Pero ¿cómo está diciendo acá el Padre? ¿Quién es el Padre? Dios. Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros vemos, al leer anteriormente, cómo lo vemos, vivo. Pero aquí no dice que está vivo. El versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. No sé si se dan cuenta el secreto que está escondido en estas palabras. ¿Él estaba muerto? No, no, parece que no. Humanamente no. Delante de Dios estaba muerto. ¿De quién está hablando acá? De toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es Romanos 3:23. Y Romanos 5:12, ¿cómo lo dice? Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Sí, ahí dice, ¿no? Romanos 5, versículo 12. ¿La muerte pasó a quién? A todos. Por eso aquí está diciendo, estaban porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Se acuerdan dónde aparece la parábola de la oveja perdida? Aquí mismo, en el capítulo 15. Vamos a leer solo una partecita de esa que estaba perdida y es hallada. Vamos a leer esa partecita. Al principio, estamos en Lucas capítulo 15. Al principio dice, el versículo 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús, ¿por quién vino? ¿Por los que no están perdidos o por los que están perdidos? Él viene únicamente por los perdidos. Los otros, ¿dónde son dejados? En el desierto. Si ustedes leen esta parábola, se dan cuenta el secreto que está ahí escondido. Ah, o sea, esos que fueron dejados en el desierto, esos son personas que son justas por sí mismos, pero nadie puede ser justo por sí mismo. La Biblia lo dice. Ninguno es justo. Se está refiriendo a que nadie se puede justificar por algo que haga. En la Biblia habla, el justo por la fe vivirá. Ay, no es una contradicción, al fin que no hay justo ni a un uno, o el justo por la... ¿Por qué dice el justo por la fe vivirá? Si dice que no hay justos, o sea, no hay justos, pero si hay justos, no sé, me quedo un poquito confundido. No hay justos, se refiere, nadie es justo por sí mismo. Nadie es justo porque ayuna, porque guarda el día de reposo, porque nunca codicia, porque nunca miente. No, nadie es justificado de esa manera. El que piensa que es justificado por eso que yo le he nombrado, esa persona está bajo la ley. Está bajo la ley. Y no sé si sepan que estar bajo la ley es estar bajo maldición. Una persona que está bajo la ley no ha recibido la salvación ni la puede recibir. La única forma de que una persona reciba la salvación es que si tiene un título de pastor, quítese ese título de pastor. Si tiene un título, no sé, de apóstol, le dan durante 10, 20, 30 años le han dicho apóstol, ay, apóstol. En los periódicos, en internet sale como el apóstol. Si esa persona no se quita ese título, no lo vota, reconociendo que hasta ese momento única y exclusivamente había enseñado a las personas cosas muy hermosas, pero no les había enseñado el Evangelio. Si logra reconocer, si tiene la humildad, logra reconocer que lo está escuchando. Si no tiene la humildad, va a tratar de agregarle a su carrito
falso cristianismo el evangelio. Y Dios no permite eso. Dios no comparte su gloria con nadie. La persona que tenga ese corazón de tratar de agregarle, no, eso siempre yo lo he sabido. ¿Por qué a los miembros de esa iglesia les preguntamos, usted es pecador? ¿Y por qué dicen, claro, por supuesto? ¿Sabe por qué dicen? Porque nunca ese predicador les había explicado el evangelio. Si la persona es humilde, logra bajar su corazón y logra reconocer, puede pasar de muerte a vida. ¿Cómo tiene que lograr verse? Muerto. Hasta el día de hoy, ¿cómo se veía? Muerto. No todo el mundo lo puede hacer. La arrogancia, la soberbia y el querer mantener su integridad hace que una persona no pueda recibir la palabra. Acuérdense, hoy leímos, si hay que lo retuviere. Si no lo puede retener, no es salvo. Hoy explicamos qué es el Evangelio y explicamos que no todo el mundo lo puede retener. Solamente la persona que tenga un corazón humilde lo puede retener. Un corazón humilde es un corazón dispuesto a quedar al descubierto. Decir, yo hasta este momento estaba equivocado. Yo hasta este momento viví un cristianismo falso. La persona que logre llegar a ese punto puede recibir la palabra. El que no, tristemente se va a ir como aquellos que estaban con la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué dice? Dejaron las piedras y cada uno se fue a su casa. ¿Sabe a qué se fueron? A seguir viviendo la misma vida que llevaban. ¿Les interesa las honras de los hombres o quieren realmente rendirse ante la palabra de Dios? Hoy tienen una oportunidad, no la desaprovechen. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar la palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Gracias por los que hoy pudieron recibir la salvación. Hoy algunas personas pudieron recibir la salvación. Personas que desde hace tiempo habían estado escuchando, pero no tenían claro, tenían una confusión, no sabían qué era el Evangelio con exactitud. Hoy lo explicamos, casi que faltó usar muñequitos de plastilina, pero Padre, permite que las personas que pudieron estar atentas, las personas que pudieron dejar sus pensamientos, pudieron recibir la salvación. Lo pueden hacer únicamente cuando cumplen el requisito que tú dijiste. Niéguense a sí mismos. La persona que no se niegue a sí mismo no lo puede recibir. La persona que quiera a su soberbia agregarle de una vez el Evangelio no lo va a poder hacer. Esa persona tristemente tiene un solo destino, que es la condenación eterna. Hoy tuvieron muchas personas a sus pies la explicación del Evangelio, la explicación de cómo pasar de muerte a vida. Pero muchas personas, muchas no, algunas personas tristemente lo rechazaron por hacerle caso a sus pensamientos. Jeremías 6:19, he aquí, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. No todo el mundo tiene oídos para oír. Ten misericordia de todos los que asistieron el día de hoy. Y si hoy no pudieron recibir la salvación algunas personas, permite que puedan oír nuevamente este video, ver nuevamente este video, hasta que la palabra se quede retenida en sus corazones, hasta que puedan recibirle. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no todo el mundo puede recibir, no todo el mundo tiene el corazón preparado para recibir. Ten misericordia y haz lo que sea necesario, Padre, te lo pedimos, junto con los hermanos que en este momento están orando conmigo, te pedimos para que hagas lo que sea necesario en el corazón de las personas que hoy escucharon el Evangelio, para que la palabra se quede en sus corazones, para que reciban la salvación. Te lo hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya saben este video dónde lo pueden encontrar. Dentro de una hora más o menos ya debe estar subido a YouTube. Allá nos encuentran con el mismo nombre. En todas las redes sociales tenemos el mismo nombre. Miren cuál es el nombre que tenemos acá. Ese escrito está también. Ese mismo nombre. Búsquenos en YouTube. Búsquenos en Instagram. Si quieren escribirme al WhatsApp, búsquenos en Instagram. Ahí aparece mi WhatsApp. Solamente tocan el botón y me pueden escribir directamente, hacerme las preguntas, etcétera, etcétera. Me pueden dar sus testimonios. También me agradaría escuchar el testimonio de salvación. ¿Cómo nos encuentran en Instagram o en YouTube? Igual que acá, el mismo nombre. Aquí nos llamamos Escrito Está También. En Instagram también, en YouTube también. Solamente entren a esas aplicaciones y coloquen el mismo nombre que tenemos acá. Nos vemos mañana. La cita siempre es a la misma hora. Chao.